El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo en la radio. Ahora somos noticias. Bienvenidos al panorama informativo de la radio. Aquí estamos en esta nueva jornada, último día de esta semana, viernes 22 de abril de este año 2022. Por supuesto, estamos con información del ámbito nacional, internacional, deportes, también del ámbito del espectáculo, la economía y el campo. Todo en este resumen informativo en este último día de esta semana. Arrancamos ahora sí con los títulos. El panorama informativo informa. Y en el plano nacional vamos a estar hablando de Elisa Carrió, la coalición cívica que rechazó el impuesto a la renta inesperada que anunció el gobierno y que se viene discutiendo ya desde las últimas semanas, mientras que Jujuy aprobó la ley de ficha limpia. Vamos a estar contándote de qué se trata esto. El Estado argentino va a incorporar medidas reparatorias para personas con discapacidad en procesos penales, mientras que también se comienza a debatir las reformas a la Corte Suprema en el Senado de la Nación. En tanto, Luis Juez denunció penalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estaremos hablando de esto. El radical Sartori volvió a pedir que Pepín Rodríguez Simón se presente ante la justicia, mientras que el Frente de Todos reflotó en el Senado la ampliación de la Corte Suprema que se empieza a discutir tras la habilitación de la vicepresidenta. Bueno, estos y más temas que tienen que ver con la política argentina. También habló el presidente desde Vaca Muerta y vamos a tener el testimonio del primer mandatario argentino. Pasamos ahora sí a las noticias que tienen que ver con el mundo del campo y de la economía. Escuchamos a Emanuel Dumrauf. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo también tendremos noticias del campo y de la economía. En este caso del campo vamos a compartir el cambio agronómico que hace ya 7 años que mejora la perspectiva de la soja. También el trigo da un paso atrás. Hablamos del mercado central y hablamos del SENASA porque declaró la emergencia fitosanitaria en una zona de la República Argentina. Por otro lado, cayó el poder de compras de las exportaciones industriales y además se disparó nuevamente la canasta básica, todo esto y mucho más. Y por supuesto también lo que tiene que ver con el mundo, plano internacional, con Suri Aranda. Hola, ¿qué tal? Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. El expresidente de Honduras fue extraditado a Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico. Putin da por liberada Mariupol y evita el ataque final a una acería de Azovstal. En Chile, en una visita a Coquimbo, le tiraron una piedra a Boric, pero le pegaron a un asesor. Fracasó un intento de expulsión en el G20. La OEA suspendió a Rusia como observador permanente por la guerra. Viernes de reposo, el Papa Francisco canceló sus actividades por razones de salud. Discriminación. La Corte Internacional de Derechos Humanos condenó a Chile por vulnerar derechos de una profesora lesbiana. En Afganistán, al menos 12 muertos en el ataque a una mezquita reivindicado por el Estado Islámico. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Y también en el mundo del deporte tenemos a Federico De Marco. Hola Omar, vamos a comenzar con la información del deporte. Las palabras del técnico de Boca, Sebastián Battaglia: estoy con fuerzas para seguir, previo al entrenamiento, al cual después dirigió tras la reunión que tuvo con el Consejo de Fútbol. 72.000 personas por partido. River agotó las entradas en el Monumental por 9ª vez consecutiva en lo que va del año. También Sarmiento de Junín venció a Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional y da pelea para meterse entre los primeros lugares de clasificación. El club más viejo de la Argentina se suma a la Primera D. Club Mercedes, con sus 146 años, cumplirá el sueño de pertenecer al fútbol directamente afiliado de AFA. Sergio Agüero fue elegido para entrar al Salón de la Fama de la Premier League inglesa. Serena Williams y Lewis Hamilton quieren comprar al Chelsea por una suma millonaria.
También el COA, el Comité Olímpico Argentino, proyecta el desarrollo de alto rendimiento en cadetes de cara a los Juegos Olímpicos del 2032. Y en el tenis, Federico Coria fue eliminado del ATP 500 de Barcelona. Y por supuesto, lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Tenía 80 años, murió el actor francés Jacques Perrin, recordado por Cinema Paradiso. Además, la serie Vuelve la Jauría y su relato sobre violencia de género y abuso de poder. También, el adiós a Soda Stereo suma una fecha porteña. También, el sábado a las 21, el último acto en la Argentina de Kiss, la banda que nació leyenda. Vamos a hablar del 1 y 2 de octubre. Daddy Yankee agotó las entradas para sus 2 shows en Vélez. Además, en el Centro Cultural Borges, La Voz de la Tierra, una muestra sobre Mercedes Sosa. Festival de Cine, experimentos, cruce de géneros e historia en la primera jornada del Bafisi. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama informativo informa. El País. Y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, señaló que el comportamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la pelea por un lugar en el Consejo de la Magistratura, amerita un juicio político. El comportamiento de Cristina Kirchner, Sergio Massa, en la pelea por un lugar en el Consejo, toma a las instituciones como si fuesen un chicle y la manipulan de la peor manera. Fue lo que manifestó la líder del PRO en medio de las críticas de la oposición. El oficialismo, básicamente por la estrategia ante la contienda por el control del Consejo de la Magistratura. Bullrich afirmó que hay una falta de apego total y absoluto por parte de Cristina Fernández y de todo el complejo peronista kirchnerista respecto de las instituciones. Bullrich sostuvo que el objetivo de la exmandataria es zafar y no cumplir con lo que debe hacer judicialmente en referencia a las causas en las cuales se las investigan, y expresó que ahora están en la desesperación del manotazo de ahogado en un momento en el que utilizan cualquier tipo de recurso. También vamos a volver a hablar, por supuesto, de este tema. Ahora hablamos del arzobispado de Rosario en Santa Fe. Expresó su preocupación por el crecimiento de la pobreza y la inseguridad y el aumento de los precios de los alimentos, y le pidió a los dirigentes una gran dosis de humildad para revertir la tensa situación que se vive en algunos sectores de la población. En una entrevista periodística, Monseñor Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, y Monseñor Emilio Cardarelli, vicario general del arzobispado, reclamaron a la dirigencia que actúe con humanidad y con responsabilidad. Internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por vulnerar los derechos a la igualdad y no discriminación de la profesora de religión Sandra Pávez, quien en el 2007 fue apartada del Liceo Cardenal Antonio Zamoré del barrio capitalino de San Bernardo, luego de que se conociera que era lesbiana. Pávez ejercía como docente desde 1985. Sin embargo, en el 2007, la Vicaría para la Educación del Obispado de San Bernardo le anuló el certificado de idoneidad que es solicitado por el Ministerio de Educación para ejercer como profesor o profesora de religión, dando como motivo su orientación sexual. El campo, economía. Nuevos datos surgidos de los resultados físicos en los lotes que se van cosechando muestra una mejora en la perspectiva para la soja y el maíz, de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario. De esta forma, detalla la entidad, la estimación de producción de soja pasa de 40 a 41.2 millones de toneladas en abril, mientras que el maíz también sube, pasa de 47.7 a 49.2 millones de toneladas. A pesar de que las heladas, sobre todo el fin de semana, tuvieron gran impacto productivo en las sojas de segunda en el sur de Santa Fe y Córdoba, norte y oeste bonaerense y en La Pampa, la buena noticia es que hay mejores resultados en un 27% de la cosecha nacional de la oleaginosa. Deportes.
Sebastián Battaglia arribó al centro de entrenamientos de Boca por la tarde y en Ezeiza para comandar lo que fue la práctica que se inició allá por las 16 horas con vistas al encuentro del próximo sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, tras un mar de rumores que hablaban de una posible salida del entrenador. Sin embargo, Battaglia declaró y dijo lo siguiente ante la prensa tras su arribo al predio de Ezeiza: siempre estoy fuerte, confío en los jugadores, confío en el plantel, haremos una autocrítica y tendremos una charla entre nosotros. El DT Ceneice suspendió la conferencia de prensa post partido y comenzó a ser cuestionado hasta dentro del mundo Boca debido a las últimas presentaciones del equipo. El empate contra Godoy Cruz sembró dudas respecto a su continuidad. Sin embargo, él no tiene dudas y agradeció el apoyo de los hinchas. Cuando le mencionaron los términos de paciencia y tranquilidad con los que pregonó Carlos Bianchi para hacerle sentir su apoyo, ha respondido: se lo agradecí, siempre transmite paciencia, es un faro y guía para todos nosotros. Es bueno su apoyo en momentos difíciles, pero nosotros queremos trabajar y que el equipo mejore y Boca puede hacer las cosas bien. Antes del encuentro ante Godoy Cruz, el patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol, habló y dijo que respaldaban al DT hasta las últimas consecuencias. Riquelme tuvo una reunión con Battaglia previo a lo que fue el entrenamiento y el técnico se mantuvo firme en su postura de no dar un paso al costado, dirigió el entrenamiento y estará en el banco frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, pero estos partidos podrían ser muy importantes para el futuro del entrenador Ceneice. Se viene Corinthians de Brasil el martes próximo en San Pablo, también un viaje a La Paz para jugar con Always Ready por Copa Libertadores, dos partidos muy importantes que tendrá el Ceneice por delante debido a que viene de caer ante Deportivo Cali y ganarle a los bolivianos en condición de local. Le quedará también jugar contra Deportivo Cali y Corinthians como local en las dos últimas fechas. Y en la Copa de la Liga está en el cuarto lugar por el momento, clasificándose a los cuartos de final, pero matemáticamente todavía no está resuelta su clasificación debido a que hay muy pocos puntos que lo separan de Colón, Barraca Central y el propio Central Córdoba. Justamente estos dos últimos equipos serán rivales del Ceneice en las próximas fechas y cerrará contra Tigre en condición de visitante en el último partido de esta primera fase de la Copa de la Liga antes de los encuentros de cuartos de final. Boca está en un mar de dudas, necesita salir de este pozo en donde cayó futbolísticamente tras la victoria ante River en el Superclásico para tratar de mantener esperanzas tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, su gran objetivo. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El actor francés Jacques Perrin, recordado por actuar en el drama italiano Cinema Paradiso, falleció el jueves en París a los 80 años, informó la familia del además productor cinematográfico. Ha fallecido en paz, comunicó la familia del intérprete, también conocido por los Coristas 2004 y que tuvo una filmografía de más de 70 películas. Además, Perrin participó en obras de teatro, produjo películas de Costa Gravas y Jean-Jacques Annaud y dirigió documentales. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. El Papa Francisco suspendió todas las audiencias previstas para esta jornada, incluida la reunión con el canciller Santiago Cafiero, por razones de salud. Según pudo saber Telam, el Papa continúa aquejado por los dolores en su rodilla derecha, por los que ya se ha sometido a controles médicos para ver los pasos a seguir para su recuperación. El campo. Y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio a conocer su informe de pre-campaña de trigo 2022-2023 y estimó que la siembra del cereal va a abarcar 6.5 millones de hectáreas. Esto significa una caída del 3%, 200.000 hectáreas en relación a las 6.7 millones implantadas en el ciclo anterior. Con el paso de la semana se fue consolidando una leve tendencia negativa sobre el área que va a ocupar el cultivo de trigo durante este nuevo ciclo, fue lo que se indicó.
Y este martes, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra inauguró el primer pabellón para que pequeños productores dentro del Mercado Central de Buenos Aires puedan vender su producción sin intermediarios. Es histórico, en los 37 años del Mercado Central, las asociaciones, organizaciones cooperativas y pequeños productores tendrán un espacio especial para que desde la quinta al mercado para que puedan ofrecer sus productos, declaró el presidente del Mercado Central. Deportes. Los hinchas de River agotaron por 9ª vez consecutiva las entradas y el coloso de Udaondo y Figueroa Alcorta lucirá repleto con 72.000 personas en sus tribunas. Como en las anteriores 8 partidos en casa, el cartelito con la frase "Sold Out" se colgó varios días antes del encuentro. El conteo incluye desde la vuelta del 100% de aforo a las canchas, es decir, que se contabilizan los 2 últimos partidos del año pasado ante Racing, en el que fue campeón de la Liga, y Defensa y Justicia, y los 7 de local de este año. No importa si es por torneos locales o por Copa Libertadores, la demanda para ver a River siempre está a tope y se convirtió en un fenómeno no tan común dado el difícil contexto económico del país. Esta confirmación no solo genera una gran satisfacción en Núñez, también sirve para el community manager de River que se prepare para volver a hacer furor entre sus seguidores como sucedió post partido ante Fortaleza de Brasil. A través de un picante tuit, la cuenta oficial del club sacó pecho por el lleno que mostró el Monumental y además incluyó una sugestiva pregunta: ¿podrán? Que se leyó como un tiro por elevación a Boca. Sarmiento de Junín venció a Defensa y Justicia por 2-1 en el estadio Eva Perón de Junín por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Los goles por parte del local fueron de Julián Brea a los 35 minutos del primer tiempo y Jair Arismendi a los 46 de la segunda parte, mientras que por parte del visitante Josué Ayala en contra a los 31 minutos puso en ventaja al equipo de Sebastián Becasese. Con esta victoria el local dirigido por Israel Damonte acumula 20 puntos y quedó a 4 en la tabla, mientras que la visita con esta caída quedó en 18 y en la posición número 5. Sarmiento se mete en zona de clasificación con este triunfo frente a Defensa y Justicia a falta de 3 jornadas para terminar la Copa de la Liga. En su primera fase, claro está. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. La Organización de los Estados Americanos decidió la suspensión de Rusia como observador permanente del organismo con efecto inmediato hasta que cese sus hostilidades y retire las tropas de Ucrania. La suspensión estará vigente hasta que el gobierno ruso cese sus hostilidades, retire todas sus fuerzas y equipos militares de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y vuelva a la senda del diálogo y la diplomacia, indicó la resolución aprobada en el Consejo Permanente con 25 votos a favor y 8 abstenciones, entre ellas la de la Argentina. Deportes. El Club Mercedes de la ciudad homónima, a sus 146 años, es el más viejo del fútbol argentino y se afilió por fin a la AFA y jugará por primera vez en su historia en la Primera D. Es un sueño que nos toca cumplir a nosotros y nos pone muy felices, pero por el trabajo muchísima gente durante muchísimo tiempo, resumió el actual presidente Guido Pisoni. Club Mercedes, camiseta, bastones blancos y negros, por eso el blanquinegro, fue fundado el 12 de mayo de 1875. Concreción del sueño llega con la oficialización de su llegada a la quinta categoría del fútbol directamente afiliado a la AFA y el sorteo del fixture. Debutará de visitante ante Muniz el sábado 7 de mayo. En la división estarán también Juventud Unida, Centro Español, Sportivo Barracas, Chupanqui, Defensores de Cambaceres, Central Ballester, Lugano, Argentino de Rosario y Deportivo Paraguayo. El último equipo en incorporarse a los torneos de AFA había sido Real Pilar, actualmente en la Primera C en 2017.
Por cuestiones reglamentarias, Club Mercedes no podrá ascender en esta primera temporada, pero para su gente es una trivialidad y la ciudad está conmovida, emocionada. Es un día histórico y una oportunidad para el crecimiento de la institución y del fútbol local, expresó la comisión directiva a través de un comunicado. Para la realización de este anhelo largamente perseguido fue fundamental el apoyo del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Lalo Révora, ambos mercedinos y el segundo exjugador del club. Club Mercedes venía de participar muchos años en el torneo federal del fútbol argentino. Además, desde esa institución surgieron jugadores como Lucas Biglia, Fernando Moner o Emanuel Culio. De infantiles saltó a Flandria, de la vecina Jáuregui en Luján. Y la participación del Club Mercedes en la D también es interpretada por el resto de los clubes locales como una vidriera para todos los demás. El Kun Agüero empezó a cosechar lo que sembró. Todos los logros dentro de la cancha se ven galardonados fuera de ella. En esta oportunidad el delantero argentino fue elegido para entrar al Salón de la Fama de la Premier League después de su década gloriosa en el Manchester City. Además de ser el máximo goleador del equipo que dirige Pep Guardiola, el Kun es también el máximo anotador extranjero en la liga con 184 tantos en solo 275 partidos con el City. Entrar al Salón de la Fama me hace feliz por mí y por mi familia. Mi hijo puede decir que es algo que su padre ha logrado, señaló el argentino en diálogo con el sitio oficial de la Premier League. Agüero fue incluido en el Salón de la Fama de 2022 junto a Wayne Rooney, Patrick Vieira, Paul Scholes, Peter Schmeichel, Didier Drogba, Ian Wright y su ex compañero Vincent Kompany. Todos los jugadores admitidos reciben un medallón grabado con su nombre y el año de su incorporación, con una donación de 10.000 libras esterlinas realizada por la Premier League a la organización benéfica de su elección. El Kun llegó al Manchester City en la temporada 2011-2012 y terminó esa campaña anotando uno de los goles más icónicos de la Premier League de todos los tiempos, cortando una racha de 44 años sin conseguir un título del equipo ciudadano. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La Jauría, serie policial chilena creada y dirigida por la argentina Lucia Puenzo, sobre dos detectives que investigan una compleja red de abusos machistas. Estrenará este viernes su segunda temporada en Amazon Prime Video, con una propuesta que también conversa mucho con el poder y la impunidad, una realidad que todas y todos conocemos. Es jodido cuando no existe una justicia, sino varias para distintos seres que habitan las sociedades. Cuando esto se relativiza, también se relativizan el bien y el mal, y creo que esta entrega se choca con ese gran muro de todos los tiempos que tiene que ver con estos temas, afirmó en este sentido Antonia Segers, protagonista de la historia en diálogo, exclusivo con Telam. La actriz, también conocida por sus trabajos en films como No y la premiada Una Mujer Fantástica, vuelve a encarnar en esta oportunidad a Olivia Fernández, la misma detective que en la primera temporada de la serie estrenada en el año 2020 debía encargarse de un delicado caso de una joven desaparecida. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El campo, economía. Y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria declaró este miércoles la emergencia fitosanitaria en Río Negro luego de que se detectara la plaga de la mosca de los frutos. En concreto, esta situación de emergencia fue determinada por captura múltiple y reiterada del insecto y abarca la superficie comprendida dentro del círculo de 7.2 kilómetros de radio, con epicentro en el sitio donde se produjo la detección de la plaga, y que responde a las coordenadas geográficas decimales. Justamente en la ciudad de Cipolletti, fue lo que precisó el SENASA. La decisión se tomó luego de que el 14 de marzo se detectara en el área urbana de la localidad rionegrina una hembra joven no inseminada de esta especie, que llevó a implementar un plan de acciones inmediatas de acuerdo con las normativas sanitarias vigentes. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La gira Gracias Totales, Soda Stereo, que en diciembre pasado reunió a más de 85.000 personas en el campo argentino de polo, volverá a la ciudad de Buenos Aires y el 17 de mayo anuncia una nueva función con grandes artistas en el Movistar Arena.
Con Charlie Alberti y Zeta Bosio como anfitriones y base sonora, la banda estable del tributo suma a Richard Coleman, Fabián El Zorrito Bonquintiero y el guitarrista Rolly Ureta, sumando al joven Simón Bosio. A este staff se agregarán las participaciones de Adrián Dargelos, Andrea Echeverry, Benito Cerati, Chris Martin, Draco Rosa, Fernando Ruiz, Gustavo Santaolalla, Juanes, Julieta Venegas, León Larregui, Mon Laferte, Richard Coleman, Rubén Albarrán y Wallace, entre más. El país. La CGT tuvo su primera reunión del Consejo Directivo en otro año que está marcado por la urgencia en el reclamo al gobierno por el financiamiento para las obras sociales sindicales. La demanda, que ya trepa 40.000 millones de pesos para este año, estará por encima de la problemática salarial que la Central Obrera considera encaminada a instancias de la ronda anticipada de paritarias promovida por el Gabinete Económico y en trámite ante el Ministerio de Trabajo. Los gremialistas a cargo de la negociación afirmaron que Alberto Fernández comprometió una respuesta pronta mediante un auxilio financiero que se va a dar a conocer en los próximos días. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que todo lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura es el resultado del descalabro jurídico que generó la Corte Suprema al habilitar una ley que estaba fenecida hace 16 años. De esta forma, Mena lo dijo al hablar en declaraciones radiales. Consideró que la discusión alrededor de la composición del Consejo de la Magistratura tiene su origen en el fallo que fue dictado por el máximo tribunal en diciembre del año pasado, cuando declaró inconstitucional la ley que regía el Consejo y estableció la vigencia de una norma anterior. El funcionario consideró que la situación debería zanjarse con el Poder Legislativo, haciendo uso de sus facultades y sancionando una nueva ley que regule el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura. En tanto, y sobre este tema, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, pidió ante la justicia la nulidad de la designación de la diputada santacruceña por la UCR, Roxana Reyes, en el Consejo de la Magistratura. Lo dijo: como presidente del bloque de diputados presenté un amparo pidiendo la nulidad de la designación de la diputada Reyes en el Consejo, anunció en su cuenta de Twitter el funcionario. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Deportes. El piloto británico Lewis Hamilton, múltiple campeón de la Fórmula 1, y la estadounidense Serena Williams, ex número 1 del tenis femenino, invertirán más de 20 millones de euros para asociarse con Martin Broughton, el empresario que pretende adquirir al Chelsea inglés, que estaba en poder del ruso Roman Abramovich. En ese contexto, según anunció la cadena televisiva Sky News, Hamilton y Williams se podrían convertir en nuevos propietarios del Chelsea después de que ambos deportistas famosos decidieran invertir en el club inglés. La venta del Chelsea sigue demorándose luego de las sanciones impuestas por el gobierno inglés al magnate ruso Roman Abramovich tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero pasado. Hamilton y Williams sumaría su apoyo económico al empresario Martin Broughton, ex propietario del Liverpool y de la empresa aérea British Airways, precisa la información recogida por el diario Mundo Deportivo. El empresario británico está encabezando la lista de favoritos para quedarse con la propiedad del Chelsea, y el hecho de contar con la presencia de Hamilton y Serena Williams en su grupo de inversores le facilitaría los trámites al tratarse de personalidades tan influyentes en el mundo del deporte. La diversidad en la lista de inversionistas globales fue uno de los factores que persuadieron a Hamilton y Williams a involucrarse en este nuevo proyecto. En el caso de ganar la postulación para conducir al Chelsea, una fuente dijo que es probable que Hamilton desempeñe un papel formal en los esfuerzos futuros del Club de Londres para promover la diversidad, la equidad y la inclusión si la oferta tiene éxito. El consorcio, que tiene como cara visible a Martin Broughton, está exclusivamente liderado por británicos y cuenta con otro ícono deportivo del Reino Unido entre sus patrocinadores: la leyenda olímpica Sebastian Coe, el 2 veces ganador de la medalla de oro en la prueba de los 1500 metros de atletismo en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo.
Kiss, la icónica banda estadounidense de hard rock que decidió poner fin a casi 50 años de trayectoria con la gira End of the Road World, dará su última función en nuestro país este sábado 23 de abril a las 21 en el campo argentino de polo del barrio porteño de Palermo y cerrará así una larga relación con los fans locales que tuvo su explosión a finales de los 70 a partir de un sinnúmero de leyendas construidas a su alrededor que le confirió un grado de misterio y peligro en el imaginario popular. Será la última oportunidad de ver en el país el circo más grande que dio la historia del género, con una singular banda en la que los músicos asumen alter egos de características fantásticas, explosiones, fuegos, confeti y fundamentalmente un poderoso, festivo y directo rock sin mayores pretensiones que divertir. Internacionales. Nos vamos a Chile y en una visita a Coquimbo le tiraron una piedra a Boric. Le pegaron a un asesor. Un desconocido, luego detenido, lanzó este jueves una piedra que rozó al presidente de Chile, Gabriel Boric, durante una de sus paradas en la ciudad de La Serena, en el marco de su primera gira regional por Coquimbo. La situación obligó al equipo de seguridad del mandatario a alejarlo del lugar, mientras carabineros detuvieron al agresor. Un hombre de 31 años que protestaba por el rechazo del Congreso al quinto retiro de fondos previsionales. El país. El presidente Alberto Fernández aseguró que el yacimiento petrolífero Vaca Muerta está más vivo que nunca y celebró la decisión que tuvo hace una década la entonces jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner para estatizar la empresa hidrocarburífera como YPF en el marco de lo que fue la inauguración de la obra del gasoducto Néstor Kirchner en Loma Campana, Neuquén. Un exministro del Consejo de la Magistratura presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para evitar la asunción del senador del Frente de Todos, Martín Doñate, en el organismo, al argumentar que el legislador se recibió de abogado en 2015 y que no cuenta con los 8 años reglamentarios para ser consejero. Así lo anunció en su cuenta de Twitter el abogado Alejandro Fargosi, quien ocupó una silla en el Consejo de la Magistratura entre el año 2010 y 2014 en representación de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que ahora forma parte del partido Valores para mi País, encabeza Cynthia Houghton. Y el expresidente Mauricio Macri se metió de lleno en la polémica por las últimas designaciones para el Consejo de la Magistratura. Aseguró que el kirchnerismo pretende la concentración del poder. Durante un evento en la Fundación Pensar en la provincia de Corrientes, el líder del PRO cuestionó la división del Frente de Todos en 2 bloques en la Cámara Alta, lo que permitió la designación del senador oficialista Martín Doñate como consejero en lugar del candidato del PRO Luis Juez. En este sentido, desde Washington, a donde viajó a dar conferencia, Macri calificó que la jugada política de la vicepresidenta es coherente con lo que necesita el populismo, la concentración del poder, resignación y sometimiento. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El país. El director del INDEC, Marco Labaña, anunció que ya están impresos los más de 30 millones de cuestionarios que utilizarán los censistas al momento de recorrer casa por casa para realizar el censo 2022 que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de mayo. El economista formuló estas declaraciones a tan solo 26 días del comienzo del operativo presencial al visitar las instalaciones de la empresa gráfica Color Press y Modoc, en donde monitoreó la finalización de este proceso de impresión. La demorada conformación de las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados avanza esta semana y también la próxima, a partir de un cronograma difundido por las autoridades de la misma. Según señalaron fuentes parlamentarias, la diputada nacional del socialismo, Mónica Fein, quedará al frente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que hasta diciembre estuvo en manos del oficialismo, mientras que Juntos por el Cambio pasará a controlar la de Agricultura y el Frente de Todos la de Industria, en un enroque con respecto al esquema que venció a fin de año. El kirchnerismo salió al cruce a una denuncia formulada por el abogado Alejandro Fargosi ante la Corte Suprema de Justicia,
para impedir la asunción del senador Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura bajo el argumento de que no contaba con los 8 años que estipulaba la ley de ejercicio de la abogacía. El ex miembro del Consejo de la Magistratura, que ahora forma parte del partido Valores para mi País, que encabeza Citea Houghton, había indicado en su escrito que el senador rionegrino se había recibido de abogado en el año 2015. Este cachivache miente o es un auténtico burro. El artículo 4 de la ley vigente ni siquiera exige el título de abogado para ser consejero. La Corte nunca declaró inconstitucional esa norma y está plenamente operativa. Vaya a estudiar cachivache, fue lo que le respondió sin pelos en la lengua el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailade. El campo, economía. El poder de compra de las exportaciones industriales argentinas cayó 13% en el último año. Como consecuencia de los cambios en el comercio global que impulsó la pandemia del coronavirus, el deterioro de los términos de intercambio del sector manufacturero impone una mayor presión sobre los casos de escasos dólares con los cuales tiene que manejarse la economía. De hecho, como las divisas que genera la industria nacional rinde menos que en el 2020, eso presiona por mayor cantidad de moneda estadounidense para comprar la misma cantidad de insumos industriales que se requerían antes. El costo de la canasta básica total que mide la línea de pobreza se disparó 7% en marzo, según informó el INDEC este jueves. De esta manera, la cesta de bienes y servicios que consumen los sectores más vulnerables subió por encima de la inflación general. De acuerdo con los datos oficiales publicados en la jornada, el CBT, la canasta básica total para un adulto equivalente a un varón de entre 30 y 60 años, trepó desde los 27.000 hasta los 29.000 pesos. Asimismo, una familia tipo, 2 adultos y 2 niños, necesitó en el tercer mes del año 89.690 pesos para no ser considerada pobre. Internacionales. Putin da por liberada Mariupol y evita el ataque final a una cacería de Azovstal. Rusia consideró este jueves terminada la toma de la ciudad portuaria, que el presidente Vladimir Putin celebró como un éxito, porque asegura a sus tropas la unión de varios territorios leales, mientras al menos 4 colectivos con civiles pudieron salir de la ciudad. Hubo otro intercambio de soldados entre los dos bandos y Kiev se apresta a recibir nueva ayuda militar de sus aliados. Después de aguantar casi 2 meses de asedio y bombardeos a Mariupol, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme acería de Azovstal de esta ciudad del mar de Azov, estratégica en el plan de Moscú de unir territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea, ya anexada en el 2014. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que en marzo se logró la mayor producción de gas y petróleo no convencional de la historia argentina y que en producción de petróleo tenemos el nivel más alto desde diciembre del 2011. Martínez participó en el acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el bloque La Loma Campana de la empresa YPF. Esto fue en Vaca Muerta, donde se oficializó la obra del gasoducto troncal Néstor Kirchner, que incrementará la capacidad de transporte del fluido y tendrá un importante impacto en la industria y autoabastecimiento energético. El uso de dinero electrónico se ubicó en febrero en 147 puntos, lo que implica un incremento del 8.5% en el mes y del 13.4% contra igual periodo de un año antes, y se constituyó en el segundo más alto de la serie histórica que comenzó 4 años antes, de acuerdo a un informe de RedLink. Este impulso se explica por el también notable crecimiento de las transacciones no presenciales en la ventanilla de un banco, como era tradicional, al punto que anotó un índice récord absoluto de 199.3 puntos, también elaborado a partir de los datos nominales y corregidos por estacionalidad en base 100 del año 2018. Deportes. El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Mosia, planteó su intención de aplicar el concepto de alto rendimiento a los actuales deportistas de la categoría cadetes de todas las disciplinas con vistas a los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032.
Debemos plantear el 2032 como un desafío de planeamiento en la categoría cadetes. Tenemos tiempo para utilizar el criterio del desarrollo del alto rendimiento en los atletas de 14, 15 y 16 años que van a tener entre 27 y 29 años en los Juegos Olímpicos Brisbane 2032 con posibilidad de tener protagonismo, expuso el dirigente. Mosia proyectó esa intención durante la jornada de fortalecimiento institucional y planeamiento estratégico de la que participaron las federaciones deportivas nacionales afiliadas al COA. El tenista argentino Federico Coria cayó en la segunda ronda del ATP 500 de Barcelona ante el búlgaro Grigor Dimitrov por 4-6, 6-3 y 6-4. Por su parte, Diego Schwartzman tenía que disputar su partido de octavo de final ante el italiano Lorenzo Musetti, pero fue suspendido por lluvia y se reprogramó para el día de hoy. Coria, ubicado en el puesto 52 del ranking mundial del ATP, perdió frente a Dimitrov luego de 2 horas y 18 minutos de juego en un cotejo que había sido suspendido por las condiciones climáticas que afectaron a la ciudad española. Cabe mencionar que el oriundo de Rosario había debutado con una victoria en el certamen, ya que había derrotado al estadounidense Marcos Girón por 6-2, 3-6 y 6-1. También Federico Del Bonis quedó eliminado del certamen tras haber caído en su partido anterior ante el húngaro Marton Fucsovic, en donde cayó en set corridos por 6-2 y 6-1. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee agotó las entradas para sus shows en el estadio de Vélez el 1 y 2 de octubre en su gira mundial de despedida, La Última Vuelta Tour. La despedida del compositor, productor y cantante de 45 años agotó más de 90.000 entradas para sus 2 shows en Vélez en el marco de su gira internacional que comenzará en Portland, Oregon el 10 de agosto e incluirá otros 65 recitales en ciudades del continente americano. El repertorio se relacionará con su disco Legend Daddy, que resume 32 años de carrera y en su cuenta de Instagram presentó como su mejor producción y gira de conciertos, tras agregar que dará al público todos los estilos que lo han definido en un solo álbum. La muestra La Voz de la Tierra, un homenaje a la gran artista tucumana Mercedes Sosa, quien llevó la música argentina por el mundo, está a cargo de la fundación homónima y puede verse con entrada libre y gratuita en el tercer piso del Centro Cultural Borges, en Viamonte 525 de miércoles a domingos de 14 a 20. El curador Álvaro Rufiner sostiene que la vida de Sosa, quien falleció en el año 2009, es vastísima, tajante en sus creencias y sus tensiones, en los miles de formas de su existencia, en la sucesión infinita de paisajes que habitó y pudo contar. Una cantora popular, una voz política, una artista internacional, siempre protagonista de su tiempo. Internacionales. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández partió el jueves en un avión de la DEA desde Tegucigalpa hacia Nueva York, en los Estados Unidos, donde será juzgado por 3 casos de narcotráfico. El Estado de Honduras, en atención de acuerdo de extradición que existe con Estados Unidos, procederá a ejecutar la orden de extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado el jueves 21 de abril, dijo el Ministerio de Seguridad. Previo al traslado, una comitiva encabezada por Savillón y el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, realizaron la mañana del jueves la inspección en las instalaciones de Las Cobras, una prisión del cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía, en el este de Tegucigalpa, donde Juan Orlando Hernández, alguna vez aliado de Washington, se encontraba detenido. El panorama informativo informa. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El presidente Alberto Fernández afirmó el jueves en Neuquén que Vaca Muerta está más viva que nunca en el lanzamiento de la obra de gasoducto troncal Néstor Kirchner. Esto es parte de lo que dijo el primer mandatario argentino. Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Aquí en Vaca Muerta, lo acabo de escuchar decir a Axel con razón, tenemos gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir camino a las energías renovables. Que la Argentina haya recuperado la posibilidad
La Argentina en su sentido más federal, como bien marcó Omar. No el Estado Nacional solo, el Estado Nacional asociado a las provincias que producen gas y petróleo, que haya podido llegar a este tiempo y darnos tranquilidad energética es muy importante. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, que sin embargo no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos manera de transportarla. Y hoy estamos anunciando el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto que con toda justicia se va a llamar Néstor Kirchner. Ahora, se podía pensar en una YPF pujante, creciente, que también sirviera como empresa testigo para los precios de la energía, o podía pensarse en una empresa declinante que se diera espacio a otros intereses, como fueron los 4 años que precedieron nuestra llegada al gobierno. En los dos casos estuvo en manos del Estado, pero en un caso hubo una política y en otro caso hubo otra. Esto es parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández desde Neuquén en la jornada del jueves. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para esta jornada 22 de abril de este año 2022. Estamos en este viernes. Un sistema frontal asociado a una baja presión sobre la costa atlántica genera áreas de precipitaciones y viento regular del sudoeste. Las temperaturas registran un descenso sobre la región cordillerana de la Patagonia, donde se presenta húmedo y frío que da lugar a lluvias y también a algunas nevadas. Según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes, para el extremo norte del territorio se mantendrá un escenario más cálido con viento norte. La nubosidad estará en aumento para las principales provincias norteñas, con tiempo tornándose inestable rumbo al sábado particularmente. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto que agradecemos, como siempre, la presencia de cada uno de ustedes, poder compartir un pequeño espacio informativo con noticias del ámbito nacional, internacional, deportes, la economía y el campo, también el mundo del espectáculo. Todo en este resumen informativo junto con Vanessa Gervasoni, Suri Aranda, Federico de Marco, Emanuel Dumrauf y quien les habla, Omar Galarza. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Chao. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.